El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, o mejor, los Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 2, los versículos 1 al 4, dice así a su letra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Poder para testificar. Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. El antiguo pacto le mostró a Moisés el diseño de un tabernáculo con el propósito de habitar entre ellos. Siglos más tarde, el profeta Joel, inspirado también por el Espíritu Santo, profetizó que Dios, por medio de su Espíritu, haría morada entre su pueblo en los tiempos finales. Pero en esta ocasión serían templos vivientes, hombres y mujeres de Dios, no tan solo en tabernáculos o templos hechos de manos de hombres. Nuestro Señor Jesucristo también prometió que Él enviaría el Espíritu Santo para que habitara dentro de su pueblo. De modo que ya no solo el Espíritu del Señor estaría con los discípulos de Cristo, sino en los discípulos de Cristo. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés. Y vez tras vez se observa en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo de Dios llamaba a los nuevos creyentes y los iba llenando con su presencia. Por ejemplo, en Samaria, en Hechos capítulo 8, en Cesarea de Filipos, en casa de Cornelio, en Éfeso. Y no solo eso, mi estimado hermano, sino que el Espíritu Santo ha seguido llenando a su iglesia en el día de hoy, porque la promesa de nuestro Señor es para todos cuanto nuestro Dios llamare. Así que si usted ha sido llamado del Señor, para usted también la promesa es una realidad y se va a cumplir. Una promesa que le va a revestir de poder para testificar. Una experiencia pentecostal. Una experiencia que le va a invadir, le va a imbuir de la presencia del mismo Dios. Una es la experiencia del nuevo nacimiento y otra es la experiencia de ser llenos o ser bautizados con el Espíritu Santo. Son dos experiencias diferentes. Esta promesa poderosa trae beneficios a la vida del cristiano. Yo pretendo hablarle en el día de hoy de por lo menos 4 promesas o 4 beneficios que nos trae el disfrutar de esta experiencia. El disfrutar de la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. El primer beneficio es un revestimiento de poder.
un revestimiento de poder, así como lo hizo el Señor con Pedro. Fíjense que Pedro era un discípulo del Señor pusilánime, cobarde. En el Evangelio de Mateo vemos a Pedro en una de sus vivencias o experiencias más vergonzosas. En el capítulo 26, los versículos 69 al 70, dice la palabra de Dios que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ahí vemos a Pedro con una cobardía impresionante, negando al Señor, negando conocerle, negando ser uno de sus discípulos. No quería comprometerse con el Señor. Sabía de que si lo hacía su vida corría peligro, como muchos hoy en el día en que estamos viviendo. Hay gente que es cristiana hasta el momento en que su vida es comprometida o sus intereses son atacados. Hasta ese momento son cristianos. Pedro fue un hombre que tuvo un mal momento, una amarga experiencia, y él negó, no solo una vez, negó 3 veces al Señor. Y en la tercera ocasión lo hizo con maldición y con juramento, algo que para un judío era abominable. Pero después que Pedro fue regenerado, después que el Señor les hizo nacer espiritualmente de nuevo, soplando sobre ellos el Espíritu, y luego, días después, en una experiencia subsecuente, en el capítulo 2, donde hemos leído en el libro de los Hechos, Pedro, uno de los 120 que estaba allí reunido en este aposento alto, es lleno con el Espíritu Santo, y de inmediato es Pedro quien se pone de pie en el versículo 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde hemos leído. Pedro se pone en pie y de una manera valiente y osada comienza a predicar la buena nueva. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, antes de Cristo, antes de recibir la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, y Pedro después de la promesa. La vida de una persona es cambiada, le aseguro, cuando no solo experimenta el nuevo nacimiento, sino que es revestido de poder del Espíritu Santo. Un ministerio es cambiado cuando es revestido de poder espiritual, de poder de Dios. No solo Pedro, todos los apóstoles y 120 que estaban allí reunidos ese día fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Este revestimiento de poder también lo disfrutó la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo en Jerusalén. Gozó de esta experiencia poderosa. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note usted
lo que puede suceder en una vida cuando es llena del Espíritu Santo. En esta ocasión dice la Biblia que el lugar donde ellos estaban tembló, hubo un temblor de tierra. Pero también vemos una actitud interna, una actitud diferente en la vida de estas personas. Estaban ahí encerrados, atemorizados, acorralados, angustiados, y de repente después de la oración, el Espíritu Santo viene, los llena, y ellos comienzan a predicar con denuedo, con ardentía, con vehemencia, la palabra de Dios. Un poder les impulsó a hacerlo. Ese poder vino del Espíritu Santo. ¡Oh Señor! Este poder lo necesitamos hoy en día en la iglesia. Este poder lo necesitamos en muchos ministerios que están muertos espiritualmente, que están secos espiritualmente, que lo que tienen es puro discurso, puro logos, puro conocimiento, pero no tienen rema de Dios, no tienen unción de Dios, no tienen poder de Dios. La iglesia de hoy, como la iglesia del primer siglo, necesita de este revestimiento de poder. La iglesia del Señor. Ahora bien, esta es la marca distintiva de la iglesia de Jesucristo, la presencia del Espíritu de Dios. Todo aquello que se diga que es iglesia, pero que no disfrute de la presencia del Espíritu, no es iglesia, es un circo, es un cementerio, pero no es iglesia. La iglesia debe caracterizarse por la manifestación poderosa del Espíritu Santo en medio de ella. Este bautismo se experimenta en diversas formas. La Biblia le llama un derramamiento o una llenura, o en ocasiones usa la expresión una lluvia tardía, es decir, una lluvia que no se espera. Esta lluvia tardía era la lluvia que esperaban los agricultores en Israel para levantar la cosecha. Era la última lluvia en caer para madurar los frutos de la cosecha. Yo creo que en Pentecostés, como se hacía en Israel anteriormente, y se sigue haciendo en el día de hoy, traer los primeros frutos de la cosecha para que el sacerdote los bendijera. En Pentecostés también se profetiza, se promete que habrá una inmensa cosecha de almas, así como el judío esperaba una inmensa cosecha de sus campos. Yo pienso que este tiempo es el tiempo de la lluvia tardía. El Espíritu Santo se está derramando a través del mundo entero, y los frutos que hoy se están levantando por la predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo son abundantes. Son millones en el mundo convirtiéndose, y esto no lo detendrá nadie. El segundo beneficio que viene tras la promesa, tras la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, es la unción. Unción para testificar. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche, poder para testificar, unción para testificar. Unción es poder, unción es autorización de parte del Señor. Escúcheme, el evangelismo que da resultado es el que se hace en el poder del Espíritu Santo. No a través de programas humanos, a través de programas seculares, lo que verdaderamente trae frutos para el Señor. Un avivamiento espiritual siempre será precedido de un derramamiento de la unción y el poder del Espíritu Santo. Verdaderos avivamientos, no emociones y movimiento de masas mediante técnicas psicológicas para hacer que la gente se emocione, se entusiasme y venga al Señor. No. Los verdaderos resultados, el verdadero avivamiento espiritual es aquel que viene cuando el Espíritu Santo se derrama. Mira a Pedro, predicó un solo mensaje y se convirtieron más de 5,000 almas. Luego por segunda vez lo hace y se convierte en más de 3,000 almas. 2 predicaciones, 8,000 convertidos al Señor. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Pero hoy es tan escasa la unción
que hoy se tienen que predicar 8.000 sermones para que se conviertan 2 personas. Eso es falta de unción, falta de poder para testificar. El testimonio que se va a dar, escuche, involucra también el sufrimiento por el Señor. El Señor dijo, me seréis testigos. La palabra que se usa en el griego es martureo. Es la raíz de la palabra mártir. Mártir. Ellos iban a sufrir por causa del Señor, por testificar del Señor. Y el Espíritu Santo les iba a dar poder para que sufrieran, para que aguantaran la persecución, la opresión. Y muchos de ellos realmente murieron como mártires. Mártires en los circos romanos, en el circo de Roma, mártires en el imperio. Miles de cristianos murieron como mártires por causa de su fe. Pero el bautismo era eso. Ellos iban a ser inmersos en el poder del Espíritu Santo para soportar la aflicción, la prueba de fuego, para aguantar inclusive hasta el martirio. Pero esta idea no gusta hoy en el mundo cristiano, porque piensan que unción es solamente poder para testificar, para echar fuera demonios, inclusive poder para generar cierto carisma o brillo magnético y atraer a las multitudes. Pero hay una parte de la unción que a muchos no les gusta, y es el lado del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir hoy por causa de Cristo, pero es parte de la vida cristiana y es parte de la teología sana. Hoy se está predicando una teología en donde el sufrimiento es excluido y se le promete a la gente un evangelio sin cruz, un evangelio de gloria, bendición y prosperidad, pero sin cruz. Pero déjeme decirle que el único camino a la gloria es la cruz, el sufrimiento, la negación. Esta experiencia es importante, porque una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra es ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay gente que confunde eso. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo número 13, 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu, por favor subraye ahí en su Biblia, por un solo espíritu, dice el texto, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué maravilla! Pablo aquí habla del bautismo por el Espíritu, el que hace el Espíritu, en donde el bautizador es el Espíritu, y el medio en el que bautiza es la iglesia de Cristo, su cuerpo espiritual. Esa es la experiencia de la regeneración. Quien no ha tenido esa experiencia no es cristiano, no es parte del cuerpo de Cristo. De pronto tiene el nombre de que vive, pero está muerto. De pronto se bautizó en agua, pero no ha nacido de nuevo. Esta es la experiencia de la regeneración. Este es el bautismo corporativo, el bautismo que todos los cristianos necesitan para ser llamados y reconocidos por Dios como auténticos cristianos. Pero otra es la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, el agente bautizador no es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Eso está escrito en la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, lo podemos buscar en el capítulo 3. Y allí dice Juan el Bautista, yo a la verdad, capítulo 3, versículo 11 de Mateo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y escuche esa frase que sigue allí. Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí nota la diferencia? Una cosa es el bautismo por el Espíritu, en donde el bautizador es el Espíritu Santo y el medio en el que bautiza es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y otra es la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo
en donde el agente bautizador es nuestro Señor Jesucristo y el medio en el que el creyente es bautizado o inmerso o sumergido es el Espíritu Santo. Esta es la experiencia de la cual estoy hablando yo, que te da poder para testificar. No todo el mundo la tiene, no todos los cristianos la tienen. Se necesita esta experiencia para que usted pueda tener poder para testificar, para ser eficaz en su ministerio, para ser efectivo en su liderazgo, para poder sostener el testimonio como cristiano. Busque esta experiencia, pero aprenda a pedirla. Usted tiene que pedírsela al Señor Jesucristo, porque Él es quien lo hace, Él es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tercero, otro tercer beneficio es que te permite ejercer los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Allá en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, inspirado de Dios, dice cuáles son esos dones del Espíritu. Hay un catálogo allí de 9 manifestaciones, porque eso es lo que es un don del Espíritu. Un don del Espíritu es una manifestación del Espíritu para provecho. Un carisma, un regalo de Dios. Los dones son de Dios y fluyen a través del Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, estos dones comienzan a manifestarse para provecho de su vida, para provecho de la congregación. Todas estas cosas las hace uno, dice el Señor, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué cosas? Los dones espirituales. ¿Cuáles? Ahí dice en el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 12, que es la palabra de sabiduría, la de ciencia, la fe, los dones de sanidades, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. 9 carismas, 9 dones, 9 manifestaciones, 9 regalos del Señor para su iglesia. El ejercicio de los dones requiere doctrina. Para poder usted ejercer los dones requiere doctrina. Pablo dice, comenzando este capítulo, no quiero, hermanos, en el versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia doctrinal es un obstáculo para poder recibir la promesa y ejercer los dones del Espíritu. Manifestar estos dones. Los dones son capacidades sobrenaturales para hacer la obra de Dios. No es chamanería, no es susceptibilidades, o sea, no es sugestión. No, los dones son capacidades sobrenaturales, manifestaciones del Espíritu. Así que esta experiencia, la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, es la llave que te abre la puerta de los tesoros espirituales, los dones del Espíritu. Y número 4, no solo te produce poder esta experiencia en tu vida, sino fruto en ti, fruto espiritual. Esto nos habla de carácter. Pablo dice que los frutos del Espíritu balancean nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque así como son 9 las manifestaciones del Espíritu, las manifestaciones de poder, también son 9 los frutos del Espíritu en tu vida. Y dice Pablo allá en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice el apóstol, no hay ley. 9 manifestaciones del Espíritu para darte poder. Y 9 manifestaciones del amor de Dios en tu vida para formar el carácter de Cristo. Porque eso es lo que es el fruto. El fruto es el carácter de Cristo reproducido en ti. Los frutos son virtudes espirituales que enriquecen nuestro carácter. Virtudes que las hubo en el Señor Jesucristo. Virtudes que el Espíritu produce en ti. Pero con tu apoyo y colaboración. Tú tienes que ser socio del Espíritu Santo. Así que la palabra clave aquí es equilibrio. ¿Qué es más importante, los dones o el fruto? Yo le digo ampliamente, ¿qué es más importante, el poder o el carácter? Yo le respondo ampliamente, las dos cosas son importantes. Sin embargo, usted no se puede desanimar porque en usted
no se den las manifestaciones del poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque aunque usted no manifieste el poder del Espíritu, eso no quiere decir que usted no es salvo o no mora la presencia de Dios en su vida. No, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu Santo. Lo que sucede es que en usted no se manifiesta el poder del Espíritu porque no le ha pedido al Señor Jesucristo que lo bautice en esa experiencia pentecostal. La vida cristiana se caracteriza por un equilibrio entre los dones y el fruto, entre el poder y el carácter. Es más, le digo algo más. Los verdaderos cristianos se conocen es por el fruto, mas no por los dones. Está escrito, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Así que no se ponga triste, sin embargo, busque la experiencia, porque si usted quiere ser efectivo en su testimonio, si usted quiere ser efectivo en su liderazgo, en su ministerio, si usted quiere ser efectivo para sostener su testimonio como un verdadero cristiano, necesita esta experiencia. Y quiero concluir en esta hora. Nuestro Señor Jesucristo quiere darnos más de su Espíritu Santo. No seamos indiferentes en la búsqueda de esta promesa. Busquémosla sin temor, sin temor. El temor muchas veces es un impedimento para que muchos reciban esta promesa. Hay gente que cuando empieza a orar y le empieza a pedir al Señor esta experiencia, de pronto siente que la lengua se le traba o que se le arma un nudo en la garganta y no se atreve a hablar por temor, porque cree que de pronto es que es un demonio el que se le va a manifestar. Pero déjeme decirle algo, hermano, en usted hay un templo, en su alma, su espíritu, hay un templo en donde mora el Espíritu Santo, y si allí está el Espíritu Santo, ahí no puede haber ningún demonio, no se puede manifestar ningún demonio, porque una casa dividida no puede permanecer, dice el Señor. Si usted del Señor se ha nacido de nuevo, entonces en usted está el Espíritu Santo. No le dé temor. Algunos creen que esto es un premio. Unos hermanos creen que el Señor bautiza con su Espíritu a aquellos que se portan bien, que han hecho las suficientes obras buenas como para recibir este premio. Y el bautismo no es eso. Esto es una mala concepción. Otros creen que es sencillamente indiferente el que reciba o no la promesa. Y la menosprecian, la tienen en poco, porque dicen que no la necesitan. Pero estas son personas que viven siempre en una especie de vacío espiritual, en un vaivén, en un sube y baja en su vida como cristianos, porque no tienen carácter, ni tampoco tienen poder para sostener su testimonio. Así que venza los impedimentos, cualquiera que sean. Si no tiene doctrina, doctrínese. Doctrínese en la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, a través de la Biblia. Dígale a su pastor o a su maestro que le enseñe esto y conozca la doctrina acerca del Espíritu Santo. Este también puede ser un impedimento, la falta de doctrina. Sea cual sea el obstáculo, el impedimento que usted tenga, vénzalo en el nombre del Señor y empiece a disfrutar de esta experiencia. Nuestro cuerpo debe ser, en realidad, templo del Espíritu de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos llenos continuamente de su Espíritu. El bautismo con el Espíritu Santo lleva el propósito. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.